Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x28, en nombre de Dios y del Rey. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecerles su continuo apoyo, quincena a quincena, a este podcast. Aprecio toda su retroalimentación y mensajes de aliento. También los invito a seguirme en todas mis redes sociales y a que compartan la serie, realmente me ayudaría muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En la quincena pasada nos metimos de lleno en la mente del Tlatoani Moctezuma y vimos cómo toda la información y falta de certeza sobre la identidad de los castellanos lo hicieron caer en una terrible espiral de fatalismo y ambivalencia. Asimismo, su propia corte parecía estar dividida en la naturaleza de estos forasteros y en el curso de acción que debían tomar. En esta ocasión cambiaremos el foco de nuestra narrativa y nos centraremos en los castellanos, en sus propias dudas, conflictos y facciones sobre el curso que ahora ellos debían tomar. Hernán Cortés estaba satisfecho con su intimidación de los mexicas y consideraba que aquellas tácticas de asombro y teatralidad lo ponían en una posición más fuerte de la que realmente estaba. Y viendo en retrospectiva, su posición personal y la de su armada se encontraban en un punto relativamente frágil. Especialmente en el primer asunto, sus hombres estaban impacientando y la inacción lucía peligrosa. Con esto en consideración, Hernán dio un pequeño giro en su política de intercambio. A este efecto, redujo bastante la supervisión de las transacciones o trueques directos con los indígenas. Esta acción estaba explícita y estrictamente prohibida por las instrucciones firmadas con el gobernador Velázquez. Naturalmente, los llamados velasquistas estaban indignadísimos de esto. No obstante, era una política muy popular con los soldados comunes. Con el terreno político siendo tan peligroso, las simpatías de sus hombres eran muy importantes. Dicho esto, Cortés no quería causar tanto alboroto y diligentemente colaboró con Diego de Peñalosa, uno de los representantes directos de la corona hispánica, para garantizar el quinto real. Unos días más tarde, Teotlili regresó al campamento castellano. Siguiendo las órdenes de Tenochtitlan, traía más dádivas y provisiones. Los víveres eran los típicos alimentos, guajolotes, pescados, tortillas, etc. Sin embargo, los más famosos regalos de esta visita fueron un par de ruedas de madera recubiertas de oro y de plata. Los discos eran de diferentes tamaños, aunque en ambos se veían grabados de animales y otros emblemas tradicionales mexicas. Además, como mucho de su mitología, las ruedas eran una representación de dualidad. La de oro tenía un sol y la de plata una luna, un hombre y una mujer, cielo y tierra. Complementando los regalos, Teotlili traía un mensaje del emperador. En él decía que estaba encantado de recibir noticias del tan admirable rey de Castilla, pero que no iba a poder recibir a los españoles, aunque tenían permitido tomar todo el oro necesario para curar el extraño malestar que acosaba el corazón de sus hombres. Asimismo, añadió que Moctezuma tampoco podía presentarse en la costa. Su salud no estaba del todo bien y ya tenía muchísimas responsabilidades en la capital. Se acercaba un festival extremadamente importante. Terminó el mensaje con una pequeña advertencia. No vengan a Tenochtitlan. El camino está lleno de montañas, desiertos y gentes peligrosas. Esto último fue un poco extraño, aunque revelador para Hernán, pues dejaba entrever pequeñas fisuras en la inmaculada vasija que representaba el dominio del imperio mexica. Ignorando las palabras de Teotlili, Cortés continuó con su exigencia de avanzar a Tenochtitlan, pues decía que era de vital importancia que se entrevistara con el rey de los mexicas y que, en caso de ser necesario, vencería todos los obstáculos en su camino. De lo contrario, caería de la gracia de su propio rey. Predeciblemente el gobernador no recibió con mucho aprecio esta contestación, pero le prometió llevar el mensaje de vuelta a la capital. Antes de irse, Teotlili los invitó a que establecieran su campamento un poco más tierra adentro. La razón que les dio es que había demasiados mosquitos en la playa. Sin embargo, aquello también hubiese facilitado rodear a los castellanos con guerreros mexicas, ya saben, en caso de que fuera necesario. Cortés despidió a los embajadores con unos regalos para Moctezuma, una copa de vidrio de Florencia, diamantes azules, supuestamente, y unas camisas de Holanda. Por ahora, la marcha castellana a Tenochtitlan era imposible, y créanme, Hernán tenía más que suficiente pendientes en su plato como para mantenerlo ocupado. Al poco tiempo, los hechiceros que habían sido enviados por Moctezuma llegaron al campamento castellano. Debido a la infinidad de indígenas mexicas y totonacas sirviéndoles, pudieron infiltrarse sin problemas. Rápidamente lanzaron toda clase de trucos y encantamientos contra los extranjeros.
Sorpresiva y desafortunadamente para ellos, estos fueron totalmente ineficaces. Su corazón se turbó frente a este hecho e inmediatamente volvieron con noticias a Tenochtitlán. Como era de esperarse, en lugar de decir quizás la magia no es real, le explicaron al Tlatoani que la piel de los castellanos era demasiado gruesa, que su anatomía era inexplicable, quién sabe dónde está su corazón, y concluyendo que no eran rivales para su magia. El emperador recibió sombríamente las noticias y por última vez envió a Teutlili para que se deshiciera de los forasteros. Tan solo 10 días después de su anterior visita, el gobernador llegó con una gran cantidad de mantos de algodón y piezas de plumería. En esta ocasión, los regalos venían con un ultimátum. Hernán Cortés, tú y tu armada deben abandonar estas tierras. Mira lo que gustes y el Tlatoani te lo dará, pero es imposible que lo visites. En pocas palabras, los mexicas buscaban sobornar a los castellanos para que se fueran de su imperio. Dioses o humanos, era mejor aventarle billetazos al problema. Cortés respondió de manera firme que no se irían hasta que vieran al emperador. Sin lugar a duda, los mexicas tomaron esto como un reto a su poderío. Teutlili, visiblemente irritado, se despidió exclamando que sería una tarea fútil, que no insistiera más y que se fueran. En la noche, la orden de abandonar el campamento se corrió como un incendio forestal y los alrededor de 2000 indígenas que habían estado sirviendo por órdenes del gobernador se fueron. Al amanecer, las improvisadas chozas que habían construido estaban vacías. Las provisiones dejaron de llegar y los alimentos que traían los castellanos en sus barcos se habían comenzado a echar a perder. La situación se volvió precaria y realmente tan solo la pesca de mariscos los mantenía a flote. Esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué Cortés jugó su carta con tanta confianza? ¿Que no era evidente que los mexicas se tomarían muy mal su negativa? La respuesta tiene dos partes. Como hemos visto a lo largo de las interacciones de los castellanos y los mexicas, hasta este punto parecía haberle funcionado muy bien a Hernán su táctica de meterles presión. Básicamente, actuar de manera altanera o inclusive hostil le había dado buenos dividendos. Por ejemplo, comida, oro, piedras preciosas, siervos, información, etc. Un poco de especulación mía, pero creo que Cortés falló un poco en comprender que eventualmente esto le sería contraproducente, y dejó que su orgullo como gran caudillo lo hiciera excederse. Dicho esto, considero que hubo otra razón, mucho más poderosa, que influyó en su pensamiento y actuar. Verán, en el lapso de 10 días que estuvieron fuera los emisarios mexicas, Cortés fue visitado por una comitiva de aproximadamente 20 totonacas, provenientes de la ciudad de Zempoala. Estos visitantes eran un poco diferentes a sus primos en la costa, lucían más altos y endurecidos, utilizaban extravagantes ornamentos y tenían llamativas perforaciones. Los castellanos hallaban a estos totonacas igualmente repulsivos y llamativos. Uno de los hombres se adelantó para hablar con Cortés, diciéndole que venía en representación del magno gobernante de Zempoala. Además, afirmaba que su señorío era uno de los pocos que se habían resistido a la conquista mexica y que se mantenían independientes. Esto era una mentirilla, ya que, aunque mantenían su autonomía, enviaban cada año tributo a la capital imperial en Tenochtitlán. El Totonaca continuó diciendo que muchos de los pueblos que habían sido militarmente avasallados resentían su situación y que inclusive aquellos que habían aceptado su lote en la vida se arrepentían del dominio imperial. Esta información, junto con la advertencia de enemigos de Teutlili, comenzaron a despejar la neblina de ignorancia que tenían los castellanos, abriendo un escenario político extremadamente complejo. En cierto sentido, me recuerda muchísimo al estado del Imperio Tepaneca en los últimos años del rey Tezosomoc. En la superficie, todo parecía estar bien. La clase dominante actuaba con ritualista y esplendorosa solemnidad, básicamente un sistema adornado con sus éxitos y riquezas. Sin embargo, si rascabas un poco, por debajo había grandes tensiones, heridas abiertas que se habían ido infectando con los años y un mar de gasolina listo para explotarlo todo en 1000 pedazos. Lo anterior no quiere decir que los mexicas no fueran extremadamente poderosos. Por el contrario, su imperio estaba en apogeo, siendo todavía muy joven y lleno de vitalidad. Pero sí había varios problemas que solucionar, y con gran poder vienen muchos enemigos. Esto no significaba que todos los pueblos rivales fueran iguales. Cada uno tenía sus propias razones para antagonizar al imperio.
Por lo que se refiere al descontento de Zempoala, este es bastante concreto y representativo de varios señoríos. Verán, muchos de los vasallos de la Triple Alianza aceptaron con facilidad la dominación mexica, pues esta venía con promesas de ayuda, la cual se traducía en auxilio humanitario en caso de hambruna u otros desastres y asistencia en la construcción de obras públicas. Los mexicas solían brindar estas prerrogativas a aquellos pueblos cercanos a ellos. No obstante, las dependencias tan lejanas como Zempoala recibían poca atención, excepto cuando era la hora de pagar impuestos. Además, cualquier intento de rebelión o resistencia era brutalmente aplastado. Cortés absorbió esta información con intriga y algo de emoción. El caudillo era un apostador y quizás los totonacas le habían brindado una excelente mano para jugar. Sin embargo, el faccionalismo en sus propias filas frenaba todos sus planes, y al centro de la armada castellana había dos grupos diametralmente opuestos. Uno, los que querían poblar, representado básicamente por todo el círculo cercano a Cortés, y dos, los velasquistas, que querían regresar a Cuba inmediatamente. Centrándonos un poco en estos últimos, su postura era que Cortés estaba comenzando a actuar más allá de sus facultades legales, y que era necesario que volvieran con todo el botín adquirido. Por su parte, los que querían poblar veían con algo de resentimiento esta idea, pues en ese caso el único beneficiario de la expedición sería el gobernador Velázquez. También estaba el hecho de que había rivalidades meramente personales entre estas facciones. Por ejemplo, no era raro que Alvarado y compañía se divirtieran con chistes y comentarios punzantes dirigidos contra el gobernador de Cuba. Tomando en consideración los piques entre sus capitanes, el calor, el acoso de los mosquitos y la falta crítica de alimento, Cortés comenzó a desesperarse y sabía que debía actuar rápido. Primero, se imaginó que tras el abandono de los siervos indígenas, los mexicas atacarían, por lo que despachó lo que quedaba de suministros a los barcos. Mientras tanto, envió a Pedro de Alvarado en busca de maíz y otros alimentos. Alvarado, al mando de 100 hombres, encontró un par de asentamientos. Rápidamente saquearon los poblados y, aunque las órdenes oficiales de Alvarado habían sido solo tomar comida, los castellanos se dejaron llevar por sus más violentos instintos. Años más tarde, en el juicio de residencia contra Alvarado, se revelaría que la brutalidad de sus hombres era animada por él mismo. Aparte de la comida, botín y mujeres que encontraron, los castellanos vieron más pruebas de sacrificio humano. Pese a lo que pudieron imaginar, el sacrificio humano no era común en el Caribe, por lo que desde su llegada a Yucatán y a Veracruz, los españoles estaban bastante sorprendidos y algo aterrados. Se imaginaban que aquello podría ser el precio de su fracaso. Ojo, los españoles no necesitaban excusas para conquistar estas tierras. Era algo que ya querían y habían hecho en otras partes. Sin embargo, la prevalencia de los sacrificios humanos era genuinamente repugnante para ellos. No era una simple justificación de conquista. Deseo hacer mucho énfasis en esta parte. La brutalidad en la conquista de las Américas antecede el descubrimiento de los sacrificios humanos, pero los castellanos realmente lo sentían como algo inmoral que debía ser detenido. Volviendo a nuestra narrativa, Alvarado retornó al campamento y todo parecía indicar que Cortés se inclinaría en favor de los velasquistas. A este efecto, Hernán puso sobre la mesa la idea de una retirada general. Esto impactó a su círculo cercano, pues ellos estaban bajo la impresión de que desde el inicio habían acordado poblar y que Cortés apoyaba la idea. En privado le imploraban que recapacitara, que en el nombre de Dios y del rey desafiara a Velázquez. A esto solo contestaba que sus manos estaban atadas. Ahora bien, Hernán no estaba siendo del todo honesto con nadie, pues mientras mantenía esta postura de duda, se lanzó a la búsqueda de un lugar más favorable para establecer un campamento. Curiosamente, quería uno con un puerto de aguas profundas que permitiera viaje y comercio, ya saben, características de una ciudad portuaria permanente. A continuación, envió 2 barcos a costear en búsqueda de este terreno más favorable. Trascendental y sospechosamente, uno de los barcos estaba al mando de un tal Francisco Montejo, un aliado de Velázquez. Asimismo, su tripulación también eran de la facción velasquista. Con ellos fuera del escenario, un plan ideado por Cortés o simplemente aprovechado por él, se puso en marcha. Hernán convocó una asamblea general, aunque parece ser que era más bien una reunión de tenientes.
Ahí les expresó que detendría todo el trueque de oro hasta que se resolviera aquello de fundar un poblado. La facción que favorecía esta idea ágilmente tomó la iniciativa y, entre comillas, forzaron a que Cortés aceptara la creación de una nueva ciudad que se llamaría Villarrica de la Veracruz. Los velasquistas remanentes quedaron estupefactos ante este giro, ya que hasta unas horas antes creían haber ganado. Sin los números u organización, todos los cargos, procurador general, regidores, alcaldes mayores y alguaciles de este primer ayuntamiento de las Américas cayeron en las manos de los aliados de Cortés. El ahora constituido ayuntamiento solicitó a Hernán todos los documentos de las instrucciones que había firmado con Diego Velázquez. En junio de 1519, el Cabildo, guiado por Pedro de Alvarado, decretó que la misión de Cortés había terminado y que su autoridad quedaba nula. Con esto, el caudillo renunció a todos sus cargos. Sin embargo, algo muy curioso y totalmente espontáneo ocurrió, guiño guiño. El consejo inmediatamente lo nombró capitán general de las Armadas Reales y Justicia Mayor de la Villarrica, en nombre de Carlos I de España. La legalidad de sus acciones fue y seguirá siendo el foco de feroces debates, y no planeo zanjar el asunto en este podcast. Dicho esto, creo que el razonamiento de Hernán es algo interesante y hasta en cierto sentido revolucionario. Déjenles explico. Cortés había trabajado como escribano en Cuba y fundado diversos pueblos con Diego Velázquez. Utilizando estos conocimientos legales y empíricos, formó una interpretación curiosa de la ley española. En su opinión, la población tenía el derecho de formar una comunidad, y los hombres, entre comillas, buenos de esta comunidad podían forjar los dictámenes que los gobernarían. En este caso, de acuerdo con Hernán, los hombres mismos de la expedición eran el pueblo que deseaba formar un ayuntamiento, y a la falta de la autoridad real, el poder regresaba al cabildo, mismo que había elegido a Hernán Cortés para llevar a cabo la voluntad del rey y de Dios. Qué coincidencia, ¿no? Ahora bien, pese a la retórica cuasi democrática y pseudo ilustrada, la realidad es que aquellas elecciones fueron una farsa. El resultado estaba prepactado. De hecho, en el futuro saldrá a la luz que varios se quedaron callados por miedo a ser colgados. Como siempre, el conquistador de Medellín es un saco de contradicciones. Pero bueno, las implicaciones de sus acciones le traerían fama. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el insubordinado primer caudillo del Nuevo Mundo, Núñez de Balboa, se había atrevido a algo así. La opinión pública quedó dividida en dos. Sus partidarios veían en él un hombre decisivo y al servicio de la corona, mientras que sus detractores catalogaban el asunto como una traición, el equivalente contemporáneo a un golpe de estado. Cuando Montejo regresó al campamento, quedó en shock, aunque, para su grata sorpresa, había sido electo al cabildo. Asimismo, una pequeña contribución de 2,000 pesos ayudó a despejar sus dudas y escrúpulos respecto a las acciones de los días anteriores. Habiendo cortado el cordón umbilical con Cuba, el ahora capitán general de la Armada Real decidió marchar hacia Cuihuistla, poblado que Montejo había identificado como el lugar perfecto para la Villarrica. En el siguiente capítulo, Hernán empezará a entender la compleja situación en la que se había metido, con cada uno de los distintos señoríos ambicionando cumplir sus más profundas metas. Y frente a este peligroso escenario político de rebelión, traición y revolución, Cortés empezará a preguntar: ¿cuál es mi destino?